En esta tarde vamos a hablar del tema el joven a través de las pruebas y de las luchas. Porque la palabra de Dios nos está enseñando aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que todos tenemos que ser probados. El hecho de que tú seas joven no te excluye de las pruebas. Al contrario, desde el momento que tú decidiste rendirle tu vida a Cristo, tienes que estar preparado. Tienes que tener una preparación espiritual, porque vas a pasar por una etapa de pruebas. Vas a pasar por una serie de pruebas como cristiano. Aquí nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si algo que es perecedero, como el oro, tiene que ser probado. Tú vas a una tienda o vas a una casa de empeño y llevas una joya, una esclava, una cadena, y vas con el joyero y le dices: mire, traigo a empeñar esta cadena o traigo a vender esta cadena. ¿Qué es lo primero que hace el joyero? Primero lo prueba para ver si es oro verdaderamente, y dependiendo los quilates de oro, eso es el precio de aquella esclava o de aquella cadena. Y lo mismo sucede con nosotros como cristianos. Nosotros somos más preciosos que el oro. Somos más preciosos que cualquier piedra preciosa que exista en el mundo. Nosotros, a los ojos de Dios, somos una joya preciosa. Pero es necesario que nosotros pasemos por el fuego para ser probados. Porque así como el oro, entre más lo metemos en el fuego, entre más metemos el oro en el fuego, entonces sale la hojarasca, sale lo que no sirve, sale aquello que es perecedero, y el oro es refinado a través del fuego. Así también nosotros como cristianos, Dios, para refinar nuestra vida espiritual, para perfeccionarnos, primero nos tiene que meter en el fuego. Y el fuego son las pruebas por las que Dios nos hace pasar a cada uno de nosotros. Por eso es bien importante, joven, que te prepares. Si tú ya eres cristiano o ya estás pasando por las pruebas, que no te sea extraño que estás pasando pruebas, que no te sea extraño que estás pasando por problemas o por pruebas, porque todo cristiano, todo creyente en Dios tiene que pasar por este proceso de fuego, porque es necesario que nuestra fe sea probada para refinar nuestra vida espiritual. Aquí lo dice el apóstol Pablo, que debemos gozarnos cuando nos hallemos en pruebas, porque dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada en el fuego. Entonces todos tenemos que pasar por pruebas, joven. Tú también tienes que pasar por pruebas. Vas a ser probado, pero no tengas temor, porque Dios está a nuestro lado para ayudarnos en diversas pruebas. La Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12, nos dice lo siguiente: Primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro
Los cristianos habían sido despojados porque los emperadores romanos habían desatado persecuciones contra los cristianos. Hubo muchas persecuciones. Y en esta época, cuando escribe Pedro su carta, había una persecución donde a los cristianos los despojaban de sus bienes, les quitaban sus casas, sus tierras. Muchos de ellos eran quemados, muchos de ellos eran echados a los leones para ser devorados por las fieras. Y los cristianos estaban pasando por grandes pruebas. Pero el apóstol Pedro escribe en esta carta: amados, no se sorprendan si les han sobrevenido pruebas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas, jóvenes? Amén. ¿Cuántos de ustedes están siendo probados? No te sorprenda, porque si tú estás siendo probado es porque eres un hijo de Dios. Joven que me escuchas, si tú estás pasando por pruebas, no te sientas triste, porque digas: no sé qué me está pasando. ¿Acaso Dios me ha abandonado? En ninguna manera. Estás siendo probado, estás pasando por el fuego, porque el propósito de Dios es perfeccionar tu vida, porque el propósito de Dios es santificarte para que tú seas una joya, una piedra preciosa en las manos de Dios, un instrumento que Dios está santificando para que Él pueda usarlo en su obra. Por eso estás pasando por pruebas, porque Dios te está pasando por el fuego y te está santificando, porque Él quiere usar tu vida para su honra y su gloria. No sé cuántos de ustedes han escuchado aquella ilustración de que habían hecho una tacita. Yo creo que la mayoría ya lo escuchó. Un alfarero hizo una taza, y cuando él comenzó a hacer la taza entonces comenzó a llorar y a gritar: ¡ay, no me duele, no me hagas esto!, le decía el alfarero. Entonces el alfarero tomó la taza y la metió en el fuego. Y cuando la metió en el fuego, la tacita lloraba: ¡ay, sácame de aquí que me quemo! ¡Sácame de aquí, por favor! Y el alfarero la sacó y vio que todavía le faltaba y la volvió a meter en el fuego. Y la tacita gritaba: ¡ya sácame, por favor! ¡Ya no aguanto este fuego! Y la sacó y estaba bien cocida ya. Y luego la empezó a pintar. Y cuando la estaba pintando: ¡ay, por favor, ya no me hagas esto! Pero después, cuando finalmente terminó aquella obra, la puso frente a un espejo y era una taza hermosa. Y muchas veces así nos pasa con Dios. Viene una prueba y luego viene otra prueba, viene otra prueba, y decimos: Señor, por favor, ya no aguanto estas pruebas que me están pasando, que me están aconteciendo. Mas no te das cuenta que Dios te está puliendo, te está perfeccionando, y cuando Dios termine de hacer la obra en tu vida, tú te vas a dar cuenta que era un proceso que estabas pasando, porque Dios te estaba moldeando. Dios estaba tratando contigo porque Él quería embellecerte para usarte en su obra. También la palabra del Señor, jóvenes, nos habla acerca de 3 jóvenes como ustedes. Así como ustedes son jóvenes, la Biblia nos habla de 3 jóvenes que pasaron por una prueba muy dura. Estos jóvenes eran israelitas, de los príncipes de Israel. Fueron llevados cautivos a una nación llamada Babilonia. Y cuando los jóvenes llegaron a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de su familia, cautivos, dice que el rey Nabucodonosor mandó a uno de sus capitanes que escogiera a jóvenes de buen parecer, de los príncipes de Israel, y eligieron a 3 jóvenes a los cuales se les puso nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 hombres, juntamente con Daniel, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos no se contaminaron
contaminaron ni con la comida ni con el vino del rey. Y ellos se propusieron serle fieles a Dios. Ahí estuvo su primera prueba. No tomaron vino, tampoco comieron de la comida del rey, porque la comida, antes de que el rey participara de ella, se acostumbraba que la comida la ofrecían a sus dioses. Y eso estaba prohibido en la ley, comer de lo sacrificado a los ídolos. Y aún en estos tiempos no podemos comer lo sacrificado a los ídolos. Y los jóvenes no se contaminaron con la comida que había sido ofrendada a los ídolos, pues la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, el cual es adorado y venerado. Y Pablo dice en su carta: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Lo dice cuando escribe la carta a los Corintios. Esa fue su primer prueba. Pero cuando ellos se propusieron esto, dice que los hallaron 10 veces más sabios que todos los sabios que había en Babilonia, y los pusieron como gobernantes de provincias. Pero la prueba más dura que enfrentó Sadrach, Mesach y Abednego fue cuando dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una imagen, una estatua, la cual tenía que ser adorada. Cuando se tocaba el arpa, la zampoña o el tamboril o la trompeta, cuando tocaban esta clase de instrumentos, toda la gente tenía que postrarse delante de aquella imagen que habían hecho. Pero la Biblia nos enseña que, siendo ellos israelitas, tenían una ley, la cual dice esa ley: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito en el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Éxodo estaba escrito: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de millares. Ahí estaba la ley en Éxodo 20. Y ellos no podían postrarse ante la imagen porque eso era aborrecido por Dios. Y cuando dice que toda la gente se postraba ante aquella imagen, entonces vinieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: no, rey, ¿qué acaso no mandaste que cuando se tocara la trompeta o el tamboril, la zampoña, se postrarán ante la imagen y que nadie invocara a otro Dios? Pues hay 3 hombres que no te han obedecido. Sadrach, Mesach y Abednego han desobedecido tu palabra. Y dice que Nabucodonosor se llenó de ira y los mandó traer. Dijo: tráiganme esos hombres. Y cuando los traen y los presentan delante de Nabucodonosor, él les pregunta: ¿acaso Sadrach, Mesach y Abednego, es cierto que ustedes no se han postrado ante la imagen que yo he levantado? Y entonces, hermanos, los jóvenes en esa prueba le dijeron a Nabucodonosor: no tenemos por qué responderte, oh rey, acerca de este asunto, pero sepas que nosotros no nos vamos a postrar ante esa imagen, porque el Dios a quien servimos, Él nos librará. Y si Él no nos librare, de todas maneras no vamos a postrarnos ante la imagen. Y el rey, lleno de ira, dice que mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y entonces mandó que los ataran y los arrojaran al horno de fuego. Y los hombres que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, como la orden era premiante, dice que ellos mismos fueron quemados por el fuego. De la intensidad que había en aquel horno, del fuego tan grande que había, los hombres fueron quemados. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego cayeron al fondo de aquel horno, dice la palabra de Dios que entonces el rey Nabucodonosor se asustó y le dijo a sus príncipes y a sus sátrapas: ¿que no fueron 3 hombres los que arrojaron al horno de fuego? Sí, pues he aquí que yo veo 4, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. Y entonces dice que el rey se
dice que ellos estaban intactos, pues sus ropas estaban enteras, su persona estaba sin haber sufrido quemaduras y ni siquiera olor a fuego tenían estos jóvenes. ¿Qué sucedió con estos jóvenes? Que fueron probados y pasaron la prueba. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 13? Daniel, capítulo 13, versículos 13 en adelante. Daniel 3:13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora leamos por favor el versículo 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué sucedió con estos jóvenes cuando pasaron por la prueba? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Sadrach, Mesach y Abednego? Que el rey te hubiera dicho: si no adoras esta imagen, vas a morir. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ellos? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estarías dispuesto a dar todo tu ser por tu fe? La Biblia dice que estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida. No solamente Sadrach, Mesach y Abednego, los cristianos de los primeros siglos, ellos ofrendaron su vida y muchos de ellos murieron en el fuego, en las fieras, en la hoguera. Y después, cuando vino la contrarreforma, después de la reforma también mucha gente dio su vida por Cristo. Muchos jóvenes ofrendaron su vida porque preferían dar su vida antes que negar su fe. Y nosotros jóvenes también tenemos que pasar por distintas pruebas. Tenemos que ser probados y tenemos que ser fieles a Dios cuando somos probados. La Biblia dice que estos jóvenes se mantuvieron fieles a su Dios antes que adorar a otro Dios. Fueron hombres que tuvieron fe en el Señor. Y así también nosotros tenemos que ser fieles. Cuando estés en pruebas en tu trabajo o en tu escuela, joven, tienes que ser fiel a Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías 43, hay una promesa cuando pasamos por pruebas. En el libro del profeta Isaías capítulo 43,
versículos 2 y 3 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando vayas por el agua, no te vas a negar. Y cuando pases por el fuego, dice la Biblia, no te quemarás, porque yo estaré contigo, en la promesa del Señor. Recuerdo la ocasión cuando tenía como 14 años. Yo tenía ya el conocimiento de Dios, mas todavía no le entregaba mi vida a Cristo, pero ya tenía temor en mi corazón. Recuerdo que en cierta ocasión estábamos con otros jóvenes en un balneario, jóvenes de la misma secundaria, y recuerdo que entonces los jóvenes comenzaron a sacar las botellas para tomar, las cajetillas de cigarros, y a mí eso no me habían enseñado en mi hogar. Ya tenía el temor de Dios, y cuando todos, tanto jóvenes, hombres como mujeres, todos empezaron a tomar, todos empezaron a fumar. Y recuerdo que llegó el turno, como se iban pasando la botella y se iban pasando los cigarros, llegó el momento que me lo tenían que pasar a mí, y yo les dije: yo no quiero eso. Y entonces todos empezaron: no, tienes que fumar, tienes que tomar, porque todos lo estamos haciendo, tanto hombres como mujeres, tienes que hacerlo. Y dije: no, yo no voy a hacer eso. Sí, tienes que hacerlo, si no, entre todos te vamos a pegar, decían los otros jóvenes varones. Y hermanos, son situaciones donde pasamos por pruebas. Y les dije: hagan lo que quieran, pero no lo voy a hacer. Y no lo hice. Muchas veces la presión de los demás jóvenes es una prueba para nosotros, donde tenemos que ser probados, pero nosotros tenemos que aprender a decirle no al pecado. Tenemos que aprender a decirle no a la tentación. Tenemos que aprender a decirle no cuando el diablo nos ofrece la tentación. Tenemos, sin temor a lo que pueda venir, tenemos que aprender a decir no, jóvenes. Tienen que ser valientes para decir no. Y la palabra dice que todos tenemos que ser probados. Por eso el tema se llama el joven a través de las pruebas y de las luchas. Ahora quiero que veamos ahora un poco acerca de las luchas. La Biblia nos habla que nosotros tenemos una lucha espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos habla acerca de los ángeles caídos, de los demonios, y nos describe cómo los demonios, los ángeles caídos, están organizados. La Biblia nos habla que hay principados, que hay potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, incluso dice huestes de maldad, ejércitos, huestes de demonios. Y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es carnal, sino es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Decía un tío que tenía, dice: si el diablo fuera carne, pues lo metíamos a la cárcel y ya no diera lata. Pero el diablo no es carne, el diablo no lo puedes ver, porque es un espíritu. Que la escritura dice que los espíritus operan en el aire. Y entonces aquí está nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las
es una lucha espiritual. Pero para que tú puedas vencer en la lucha, para que tú puedas triunfar en esa lucha, para vencer lo espiritual, tienes que hacerlo de una manera espiritual. Para eso tienes que prepararte espiritualmente. Por eso es necesario que como cristianos nos pongamos la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. El diablo es un espíritu, un ángel caído que busca hacerte caer. El diablo es un personaje que te pone tentaciones en tu vida para que tú caigas en la tentación. El diablo viene a ti y te tienta. Recuerdo que en una ocasión, en un trabajo que tenía, yo trabajé un tiempo en un hotel. Y cuando trabajé en un hotel, recuerdo una noche que me tocó estar en la recepción. Y entró una joven. Yo creo que tendría como unos 25, 26 años la joven. Yo en ese tiempo tenía 17, 18 años, cuando mucho. Y cuando la joven entró a una de las recámaras, mi trabajo era ir a cobrar. Y cuando entré a la habitación, cuando le toqué para cobrarle la habitación, como que iba un poquito pasado de copas, porque tan pronto que abrí la puerta, me echó sus brazos y me abrazó y me metió al cuarto. ¿Qué era eso? Era una tentación. Imagínense ustedes 17, 18 años y en la noche y solos y en una recámara solos y jóvenes, era una tentación. Pero lo que hice cuando me abrazó, le quité los brazos y ya no le cobré, es decir, le quité las manos y la dejé y me salí y ya no le cobré la habitación. Le dije, ¿por qué? Porque la Biblia dice, huí de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso fue lo que hice, agarré y me aparté, porque si me quedo ahí y digo yo puedo, y digo voy a aguantar la tentación, o digo como muchos jóvenes, pues a ver hasta dónde llega, pues hubiera caído en el pecado y hubiera perdido mi salvación por haber caído en el pecado. Pero Dios me dio las fuerzas en ese momento para salir y abstenerme de aquella joven, y mejor huí. Gracias a Dios que el Señor me dio las fuerzas. Esas son las luchas que enfrentan los jóvenes. Por eso debemos nosotros de tener mucho cuidado en esta etapa. Siempre debemos cuidarnos, pero más cuando somos jóvenes, porque hay muchas tentaciones. A veces sostenemos un noviazgo, y cuando estamos en el noviazgo, a veces también hay tentaciones con nuestra propia novia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que no se tiene cuidado. Y si nosotros estamos con la novia en un lugar oscuro o en un lugar solo, corremos la tentación de caer con nuestra propia novia. Y lo que era algo bonito, lo que era una ilusión hermosa de casarnos, al rato terminan los jóvenes fracasando, y aunque no se quieran casar, después los casan o ya tuvieron un fracaso en su vida. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué lugares andamos cuando andamos en el noviazgo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, el diablo viene y nos pone una tentación, y entonces comienza una lucha espiritual, una lucha con nuestra propia carne. Miren lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
La lucha también no solamente es contra el diablo y sus ángeles caídos. La lucha también es contra nuestra propia carne. Es contra los apetitos carnales. Y el apóstol Pablo nos escribe esta carta y dice que andemos en el Espíritu y que no le demos satisfacción a nuestra carne, porque en el mundo eso es lo que se dice: al cuerpo tú dale lo que te pida, al cuerpo lo que pida. Pero bíblicamente dice: no satisfagas los deseos de tu carne, porque los deseos de tu carne te pueden llevar al infierno. Si vivís conforme a la carne, moriréis, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne y el Espíritu son enemigos. La carne y el Espíritu siempre están en una lucha. Siempre va a haber en tu vida una lucha. Por un lado, tu espíritu que quiere agradar a Dios, pero por otro lado, tu carne que quiere participar del pecado. ¿Qué tenemos que hacer para controlar la carne? Tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene que tomar el control de tu vida, joven. Porque de otra manera, si eres un joven carnal, vas a caer y no vas a poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo es que se puede fortalecer tu espíritu? ¿Y cómo puedes hacer que tu carne no gobierne en ti? Bueno, se los voy a ilustrar de esta manera. Dicen que en cierta ocasión Aristóteles les planteaba un problema a sus discípulos y se los planteó de esta manera. Aristóteles decía que si un hombre iba en una carreta y llevaba dos caballos, ambos fuertes, uno blanco y uno negro, pero el caballo blanco quería ir por un lado y el caballo negro quería ir por otro lado, les hacía esta pregunta a Aristóteles: ¿cómo hacer que vayan por el mismo camino los dos? Porque uno quiere irse para un lado y otro quiere irse para otro lado. ¿Cómo hacer que los dos vayan por un mismo lugar, por un mismo lado? Entonces Aristóteles les decía a sus discípulos: miren, si yo quiero que el caballo blanco domine al caballo negro, lo que tengo que hacer es alimentar al caballo blanco, darle buen alimento para que él se fortalezca, y no darle de comer al caballo negro, para que el caballo negro pierda fuerza y entonces el caballo blanco sea el que lleva más fuerza y el que jale al otro, y así el otro va guiando al otro y los dos entonces van juntos. Y eso es lo mismo en nuestra vida espiritual. En tu persona está por un lado tu espíritu y por otro lado está tu carne. Pero tú estás luchando y dices: yo quiero orar, yo quiero ir al templo, yo quiero ayunar, yo quiero ser un buen cristiano, pero no puedo, me gana la tentación, no puedo hacerlo. Quisiera ser un buen cristiano, pero no puedo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer lo que decía Aristóteles. Tienes que fortalecer tu espíritu, mientras que tienes que debilitar tu carne. ¿Cómo? Si tú sometes tu carne al ayuno, si tú sometes tu carne a la oración, si tú sometes tu carne a la búsqueda de Dios, tu carne se va a debilitar. Pero ¿qué va a pasar con tu espíritu? Tu espíritu se va a fortalecer. Quizás si te pones a orar una hora, si te hincas a buscar el rostro de Dios una hora, posiblemente tu carne no va a querer, se va a cansar. Pero cuando tú te levantes de orar una hora, ¿cómo te vas a sentir espiritualmente? Te vas a sentir fortalecido. Si tú por las noches tratas de estudiar la Biblia y estás estudiando la Biblia por la noche, tu carne ¿cómo se va a sentir? Cansada, porque la Biblia dice que el mucho estudio es fatiga a la carne, te va a dar sueño. Pero ¿cómo va a estar tu alma? ¿Cómo va a estar tu espíritu?
A tu carne no le va a gustar ayunar. Tu carne quiere comer. Tu carne quiere hamburguesa, quiere pizza, quiere muchas cosas. Pero déjala sin comer un día y ponte en ayuno y en oración. Y tu carne se va a debilitar. Tu rostro quizás se va a demacrar, pero tu espíritu va a estar rebosando. Tu vida espiritual va a ser una vida espiritual de poder, llena de Dios, porque tú estás fortaleciendo tu espíritu. Por eso dice la palabra del Señor: camina en el espíritu, anda en el espíritu, vive en el espíritu, habla en el espíritu y busca siempre el espíritu. No vivas conforme a la carne, no busques las cosas de la carne, porque esas te llevan a la condenación eterna. Pero si tú buscas la vida en el espíritu, dice que es vida y paz para los que andan en ella. Entonces, jóvenes, para poder vencer en esta lucha, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Dice en Gálatas 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si te guías por el Espíritu, no estás bajo la ley. La Biblia nos habla de un joven que tuvo que pasar por una grande lucha. Todos conocemos la vida de José, José el soñador. José el soñador fue vendido por sus hermanos, y cuando lo echaron en el pozo, él estaba ahí, y luego lo sacaron y lo vendieron a unos ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron a Egipto, y en Egipto lo vendieron como esclavo. Pero algo muy importante, jóvenes, que cuando José estaba en esta lucha, dice la Biblia, mas Jehová estaba con él. Y luego lo compra Potifar, y lo pone como criado, como sirviente, como mayordomo de su casa. Y a pesar que él estaba como mayordomo, dice, mas Jehová estaba con él. Y luego viene una lucha grande. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 39. Solamente vamos a leer un versículo para no alargarnos mucho. Génesis 39:9 dice, del 8: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿Cuál era la lucha que tenía José, jóvenes? Una mujer que lo acosaba y le decía: duerme conmigo. Imagínate, él tenía 17 años. ¿Cómo estarían las hormonas de José a los 17 años? ¿Cómo estaría la vida de José a los 17 años? Sin embargo, dice que José tuvo esta lucha. Una mujer, posiblemente era una mujer muy hermosa, era una mujer bella, la que lo acosaba y le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. Él pudo haber dicho: pues órale pues, al fin que estoy lejos de mi tierra, aquí nadie me ve, ni mis padres, ni mi familia, aquí nadie me conoce. Y él pudo haber caído, pero la historia hubiera sido otra. Sin embargo, la Biblia dice que José le decía que no, y que no. Pero la mujer lo acosaba. ¿Cuántos jóvenes son acosados? ¿O cuántas señoritas también son acosadas por un joven del mundo? Un joven del mundo le habla a una joven cristiana y le dice: quiero que seas mi novia. Y le dice la joven cristiana: es que tú y yo no podemos ser novios, porque yo soy cristiana y tú no. Y el joven ahí está insistiendo: mira, yo te quiero, si quieres yo voy al templo, si quieres yo me bautizo, pero quiero que seas mi novia. ¿Y qué está viendo ahí? Un acoso de un joven a una joven cristiana. ¿Y qué empieza a ver en la joven? Pues una lucha, porque está luchando, porque está pensando por las noches: ay, ¿qué le diré? ¿Qué le voy a contestar a este muchacho? Es que está bien guapo.
Por eso se llama el tema Jóvenes a través de las pruebas y luchas. Pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? Que tenemos que ser fieles y que tenemos que salir victoriosos en las luchas y en las pruebas. Hace muchos años en esta iglesia, el pastor nos ha contado en sus predicaciones, y hace poco recordé esta experiencia que le pasó a un joven de esta iglesia, porque mi madre dice que también escuchó esta predicación hace muchísimos años. Resulta que una joven de la iglesia, un joven del mundo la enamoró, y entonces el pastor le dijo a la joven: mira, ese muchacho no te conviene, no te conviene, él es del mundo, tú eres cristiana. Pero ella dijo: pastor, yo conozco al muchacho, es buena gente, yo lo conozco. Y el pastor le dijo: no. Y finalmente esa joven se fue con ese muchacho, se fue con él, se casaron. Y cuando se casaron, empezó a tener la muchacha problemas, porque el muchacho le prohibió, le dijo: te prohíbo que vayas al templo. Él no era cristiano, le dijo: te prohíbo que vayas al templo. Primero le había dicho que él la quería y que la iba a dejar ir al templo y que él también se iba a ser cristiano. Pero ya después aquel muchacho cambió y le prohibió a la muchacha. Y un día dice que el muchacho había tomado y se había drogado, y entonces dice que aquel muchacho golpeó a aquella joven, la golpeó y la apuñaleó. Y cuando la apuñaleó fue a dar hasta el hospital grave, y la joven escribió una carta y mandó traer a nuestro pastor, al hermano San Juan Reyes Marín. Mandó traer al pastor y dijo: pastor, escribí esta carta y quiero que se la lea a la iglesia. Y quiero que lea esta carta, que se la lea por favor a todos los jóvenes. Y en esa carta les decía a los jóvenes: hermanos, yo desobedecí a Dios y ahora estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. Pero dígale a los jóvenes, dígale a las señoritas que no se fijen en un joven del mundo. Dígales que no se casen en yugo desigual, porque ahora yo estoy por morir. Y es cierto, finalmente ella murió por su desobediencia. Por eso dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. No hay ninguna comunión entre una joven cristiana y un joven del mundo. Y a veces ustedes tienen que pasar esas luchas, pero saben, siempre obedezcan a Dios y Dios les va a bendecir. Siempre procuren hacer la voluntad de Dios. Piensen qué es lo que importa más, qué tiene más valor: un joven o la salvación de su alma. Un noviazgo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces jóvenes o señoritas tienen un ministerio en la iglesia y a veces empiezan a tener un noviazgo con los del mundo, y el pastor le dice: ¿sabes qué, joven? Tú no puedes tener ese novio porque es del mundo. La Biblia dice que no lo debes hacer. Si quieres seguir en el ministerio, tienes que dejar a este joven. ¿Y cuántas veces los jóvenes han preferido seguir al novio y dejar el ministerio que Dios les había dado? Esas son las luchas de los jóvenes. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, en Colosenses 1:29. Colosenses 1:29 nos dice de la siguiente manera: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Pablo dice en este versículo: luchando según la potencia de Él. ¿Qué es potencia? Potencia es poder.
lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a recibir poder para poder vencer la lucha cuando te venga una lucha a tu vida? Cuando te venga una tentación, porque todos tenemos tentaciones. Yo también tengo tentaciones. También a mi vida vienen tentaciones y todos pasamos por tentaciones. Jesucristo también fue tentado en todo, pero Jesucristo dice que Él nunca pecó, nunca cayó en la tentación. Nosotros también somos tentados, pero la diferencia está en que la Biblia nos enseña cómo poder vencer las luchas. ¿Saben cómo vencemos las luchas? Siempre estamos orando y siempre estamos pidiéndole a Dios que nos guarde. Porque te imaginas, joven, si tú sales de tu casa sin haber orado y te viene la tentación, ¿cómo te vas a poder defender? No vas a tener fuerza para resistir la tentación y vas a caer porque estás débil espiritualmente, porque no te gusta leer la Biblia, porque no oras, porque no ayunas, porque no eres constante en los cultos, y cuando te viene la tentación no la puedes resistir porque no tienes las armas, porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, porque nuestra lucha es contra la carne. Y si tú no eres espiritual, tu carne puede más que tu espíritu. Pero si quieres ser un cristiano vencedor, vuélvete un cristiano espiritual. Busca a Dios, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia, ven más seguido a los cultos, sé una persona constante, sé una persona que busca a Dios, que depende de Dios, que siempre busca a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Dios te va a ayudar cuando enfrentes una tentación. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Jesús fue tentado y venció, dice que también te puede ayudar cuando tú eres tentado. Así como ayudó a José, así como ayudó a Pablo, también te puede y te quiere ayudar a ti. Cuando te venga una lucha, una tentación, el Señor te va a ayudar cuando estés pasando por una tentación o una lucha espiritual. Cuando tengas que tomar una decisión, cuando el diablo venga y te ponga una tentación, si tú quieres agradar a Dios, Dios te va a ayudar a vencer la tentación. Finalmente, podemos leer en Judas, capítulo 1, versículo 24, Judas 1, 24. Dice la palabra de Dios así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Sabes, joven? Allá afuera el mundo está lleno de tentaciones. Allá afuera el mundo está lleno de pruebas, de luchas. Y dice la palabra de Dios en Romanos que a la gente le parece raro que tú no corras como ellos corren tras el pecado. Primera de Pedro dice que también a la gente, al mundo le parece raro que tú no vayas en su mismo desenfreno que ellos, porque tú eres un hijo de Dios. Tú no vas a hacer lo que el mundo hace, tú no vas a vivir como el mundo vive, porque tú eres hijo de Dios que ha sido salvado y apartado para vivir en santidad y en obediencia a Dios. Y sabes una cosa, el mundo está lleno de pruebas, pero tú solo no vas a poder. Necesitas a Dios. Y dice la Biblia aquí en este versículo de Judas 24, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Cuando tenía 16 años me llenaba de temor y decía: Señor, soy muy joven para entregarte mi vida. Y en mí había un temor y decía: Señor, no voy a poder resistir las tentaciones, no voy a poder resistir las pruebas que vengan a mi vida. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos se han apartado de tu camino? Pero hermanos, el Señor me ayudó para tomar la decisión más importante de seguir a Cristo. Y yo seguí a Cristo, hermanos. Y les voy a decir algo, que en este tiempo que he recorrido, es cierto, ha habido luchas, ha habido pruebas que he tenido que pasar y que ustedes
Pero si ustedes están tomados de la mano de Dios, Dios nos va a guardar sin caída. Dios nos va a guardar sin mancha. Y va a ser de ustedes jóvenes que venzan las pruebas, las luchas, jóvenes victoriosos. Si ustedes son fieles y buscan a Dios, el Señor les va a ayudar. ¿Cuántos quieren ser jóvenes victoriosos? ¿Cuántos quieren venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame porque estoy pasando una prueba? Porque a mi vida estoy pasando por una lucha, por una tentación. Yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu tentación o cuál sea tu prueba, pero Dios sí sabe las luchas que estás pasando, las tentaciones. Pero si tú vienes a Dios y buscas su rostro en oración, Él te va a fortalecer, te va a dar fuerza para vencer esa prueba, te va a dar fuerza y te va a dar el valor para decirle no al pecado, te va a dar valor para decirle no a la tentación, y Él va a hacer de ti un joven victorioso. Vamos a venir a Dios y vamos a orar y decirle: Señor, ayúdanos. Nos ponemos de pie, y el que quiera venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, porque solo no puedo, porque estoy pasando por pruebas, porque estoy pasando por luchas, porque estoy pasando por tentaciones, porque si somos hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que ser probados, pero con Dios Él nos puede ayudar para vencer. Vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén.